este electrocardiograma. Vamos, sin miedo. Es un paciente, pongámosle que es un paciente masculino de 50 años de edad, que llega a la guardia, llega a la emergencia por presentar dolor precordial típico, opresivo, con irradiación a brazo izquierdo, de más o menos 1 hora de evolución. Me llega con este electrocardiograma a la emergencia. ¿Qué sospecharían ustedes? ¿Qué les parece? ¿Alguien que se anime, vea lo patológico por ahí? Cuando en sí realmente el electrocardiograma está muy llamativo. Lógicamente ya acompañado de una clínica del dolor de pecho del paciente de 50 años, extabaquista, hipertenso, diabético, y empieza con un dolor precordial típico, más o menos 1 hora de evolución. Entonces llega a la guardia, yo le hago este electrocardiograma y lógicamente veo que sí hay cambios electrocardiográficos a nivel de precordiales. Tengo cambios a nivel de B1 hasta B4. Se dan cuenta, hay unas ondas T negativas, ¿sí? Unas ondas T inversas, en el cual sí es llamativo. Entonces, posteriormente, le mando a hacer enzimas cardíacas y para complementar el diagnóstico, las troponinas salen elevadas, las enzimas cardíacas elevadas. Entonces, yo podría decir en este tipo de paciente que es un paciente con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Entonces, prácticamente por la forma de, de la T, prácticamente diría que es un infarto tipo T, ¿ya? En el cual, lógicamente, instauraría tratamiento médico, paciente instauraría cardioprotección, posteriormente lo hospitalizaría y antes del alta, de 5 a 7 días de hospitalización, que nunca hubo inestabilidad, le podríamos programar una cinecoronariografía o un catéter. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta estas imágenes, un paciente que viene con la clínica y vemos una imagen parecida a esto en el electrocardiograma, no dudemos que puede ser isquémico, que tenga enfermedad coronaria. Entonces complementamos con los criterios que explicamos ayer, los criterios clínicos prácticamente, del dolor, electrocardiograma, los 3 criterios que hay, el dolor, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, 2 de 3 me da positivo para hacer el diagnóstico sin. Este de acá, si no me equivoco, es igualito. Muy bien, veamos el de acá, la parte superior también. Prácticamente es un paciente, de igual manera, llega con una misma clínica, le realizamos un electrocardiograma y nos encontramos con él. Miren la derivación de 1, miren la derivación ABL, iremos precordiales nuevamente. Este me llega de B2 prácticamente a B6, ya hablaríamos de un infarto prácticamente más extenso. ¿Sí? Es prácticamente un infarto más extenso con unas T colgadas a la parte negativa. En el cual, si el paciente me llega con este tipo es decir, si le hacemos en el momento, en la emergencia, un electrocardiograma y miramos esto de aquí, podríamos considerar que es un paciente que tiene un infarto tipo T. ¿Ya? Veamos en este segundo electrocardiograma que lo tenemos acá en la parte inferior. Miremos miren estas imágenes. B2, B3, B4 y B5 no se ve muy bien, pero prácticamente en este de aquí, prácticamente podríamos decir que nos encontramos con un infarto con elevación del ST. ¿Se dan cuenta? La forma, prácticamente es un ST hiperagudo.
Paciente que igual llega con clínica de dolor precordial, llega con enzimas cardíacas positivas. Entonces, no hay ni por qué descartarlo o ni por qué. Veamos este electrocardiograma en la parte superior. Si se dan cuenta, en este electrocardiograma tendríamos estas imágenes. Miren B1, miren B2, miren B3. Un ST que está elevado, y de a poco, si ustedes se dan cuenta, miren B2, miren B1, B2 y B3. Sí se ve como un supraesnivel, ¿sí? Un ST elevado. Pero a medida que va variando en las precordiales, en las derivaciones B4, B5, miren cómo esto de aquí va abajo. Aquí sí me da la impresión, esta imagen, por la forma que yo veo acá, que si es un infarto con supra-ST o con elevación del ST, pero evolutivo, que ya lleva horas o lleva tiempos de evolución. Esto podríamos hablar de días, podríamos hablar de 2, de 3 días. ¿Se dan cuenta? Sí parece que inicia con un supra-ST, una elevación del ST, pero posteriormente, si se dan cuenta, las T se están colgando. A esto me das más la imagen de este primer electro. En este segundo electrocardiograma que tenemos acá, sí se ve lógicamente desde las derivaciones B2 a B4, cómo se eleva el ST prácticamente que de hiperagudo. También podría decir que lleva días de evolución, porque si se dan cuenta es un ST que de a poco esta onda T de B4 a B5 se está colgando. Bien, sigue el cursor del mouse, ¿se dan cuenta? Miren la forma que es. Pero prácticamente se lo puede catalogar como un infarto con elevación del ST evolutivo, ya de unos 2-3 días de evolución. Pero el paciente sigue con él. Tenemos otro de acá. En este de aquí, si ustedes se ponen a ver, realmente es un electro en el cual es un paciente de 60 años, por lo general que me llega con dolor precordial, de 2 días de evolución, y me encuentro con este electrocardiograma. Al ver este electrocardiograma, prácticamente visualizo la derivación de 1, la derivación ABL, ST, un poco aplanada. Viendo el cursor, vamos, miren como hay un ST aplanado prácticamente. No en infradesnivel, sino aplanado. Entonces, prácticamente a este paciente, de igual manera le mandamos enzimas cardíacas para salir de las dudas, porque si vemos las otras derivaciones, no hay algo tan llamativo como lo que es la derivación de D1 a B. Es un paciente que me tiene troponinas elevadas, en el cual también se lo puede catalogar como un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, estable para posterior estudio. Este electrocardiograma en la parte inferior, si se dan cuenta en cara inferior, la derivación de 2, la derivación de 3 y en la derivación ABF. Miren cómo se eleva 50J. Aquí, 2, la D3, en ABF, mira cómo inicia con una onda Q ya, D2, miren la onda Q. La onda Q prácticamente es una onda patológica, más del 25% de la onda R. Miren acá en ABF. Este electrocardiograma, este paciente prácticamente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación SP. Este paciente, si no tengo cómo hacerle fibrinolisis por el momento, es candidato directo para mandar a hacer coronariografía y lo más probable con angioplastia, tratamiento.
Acá tenemos otro ejemplo, electrocardiograma. Si ustedes se dan cuenta, cara inferior, miren de 2, la derivación es de 2, derivación de 3, miren a BF. Las Q prácticamente, y una elevación del S. Algo llamativo de este electrocardiograma también que a nivel de precordiales, en la derivación B5 y B6, que me mira la cara lateral baja, tengo también un supradesnivel o una elevación del ST en estas derivaciones, ¿sí? Y lógicamente yo podría decir que estamos cursando un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Se dan cuenta acá en las precordiales en la derivación B1 a B3 tenemos una S profunda, por el cual, lógicamente, también no habría que dudar que este paciente ya, lógicamente, esté haciendo alguna enfermedad a este nivel. Una pregunta, esta sí quiero que me la conteste. Si yo tengo un paciente que me llega con, yo tengo un paciente que me llega con este electrocardiograma, acá le dice, en la parte baja, con estas imágenes, de B2 prácticamente hasta B4, con un supradesnivel. Y veo en B5, B6, prácticamente tengo estas T colgándose, y el paciente me hace un infradesnivel en la cara lateral baja, B5, B6. ¿Qué les preocuparía más para ustedes? O pregunta. Quiero que salgan de esa duda. Quiero ver eh, qué sería para ustedes, cuál sería el esquema de tratamiento, cuál sería lo que ustedes prácticamente harían con este tipo de pacientes. Este electrocardiograma y la clínica acompañante. ¿Qué les preocuparía más? ¿El supra o el infra? O ondas T invertidas. ¿Qué les preocuparía más de este paciente? ¿Quién se anima? Y me lo dice. ¿Alguien se animó? Acordémonos de la fisiopatología, ¿sí? Acordémonos de la fisiopatología de la miopatía isquémica. ¿Qué significa un infarto sin elevación del ST y qué significa fisiopatológicamente un infarto con elevación del ST? Entonces, ¿qué me preocuparía a mí de este electrocardiograma? ¿El supra o el infra? ¿Alguien? ¿No alguien? ¿O lo digo nomás? Bueno, lo resumo. Lógicamente, el infra no me interesa ni ver esas tricolgadas. A mí me interesa prácticamente es lo supra. Acordémonos, fisiopatológicamente, al ya saber que hay un supra desnivel en cualquier derivación, tenemos que tener en cuenta que el vaso y pensar que el vaso a ese nivel o a esa cara está obstruido totalmente. Que si no logro reperfundirlo más pronto, lógicamente, ese miocardio se me va a necrosar. ¿Ya? El infradesnivel fisiopatológicamente me habla de suboclusiones, que no exceden del 50 al 75%. ¿Sí? Y lógicamente las ondas T o el infarto tipo T me sugiere, lógicamente, isquemia, pero así igual manera por obstrucciones parciales. Entonces, en un paciente que me venga con esta imagen de supradesnivel, lógicamente eso es lo que a mí me va a preocupar. Muy aparte que tenga ondas T en otras derivaciones y muy aparte que tenga infradesniveles en otras derivaciones. Este paciente es candidato, si no tengo fibrinolítico en mi guardia, es candidato a derivación, a activar la red de derivación a tercer nivel para mandarlo a una unidad de hemodinamia y tratar de viabilizar un poquito más ese miocardio de ese paciente para evitar posteriores. ¿Ya? Entonces, prácticamente lo que yo quiero es que se graben estos conceptos, que se acuerden de estos conceptos, ¿sí? En el cual un paciente con un infarto con un ST elevado, lógicamente, es
un paciente que va a tener mayor porcentaje de complicarse en la guardia. Cuando así lo veamos estable, el paciente posteriormente me puede hacer cualquier tipo de complicaciones mecánicas, cualquier tipo de complicaciones eléctricas, ¿sí? Y de lo que vimos ayer depende también de los scores que usemos, ¿sí? Imagínense que me llegue con un Kimball 2, en falla cardíaca, de lo que ya les expliqué ayer, un paciente que posteriormente me puede hacer un edema agudo de pulmón sin problema y posteriormente me puede hacer hasta un shock cardíaco. Entonces, a este tipo de pacientes, si tengo que tratar de activar la REC o derivarlo lo que más pronto que pueda, ¿sí? A diferencia de un paciente que me llegue con un infarto sin elevación del ST estable, en el cual yo sé que a este paciente el tratamiento de médicos es selectivo. Yo puedo hacer un tratamiento conservador entre 5 a 7 días sin problema. Y posteriormente sí mandarlo a estudiar por medio de una cinecoronariografía o catetería para ver más diagnóstica. Diagnóstica y si es realmente de colocar algún stent o alguna cosa, darle terapéutica así mismo. Pero quiero que se graben esos conceptos porque los tratamientos en estos dos tipos de infartos son de manejo distinto. Son de manejo distinto. Espero que les haya quedado un poquito claro sobre esto y avanzamos con las temáticas. A ver, perdón un ratito, voy a poner la otra charla, perdón. Muy bien. Hoy día vamos a hablar prácticamente de la revascularización coronaria con stent. Vamos a tratar de explicar un poquito, de mencionar en qué consiste hacer revascularización por medio de hemodinamia. Vamos a saber un poquito de la revascularización miocárdica por cirugía, ¿sí? Vamos a esquematizar un poco los tratamientos antiisquémicos, antiaginosos, antitrombóticos en estos pacientes con cardiopatía isquémica, como para complementar un poco el tema de las anginas y de los... Es una angioplastía. Me Doctor, imagino que no se puede visualizar la diapositiva. no se ve. No, doctor. Ya, perdón un ratito. Me avisan, por favor. Ahí sí, doctor, ahí sí se puede visualizar. Está visualizando, muy bien. Entonces, como lo decía, ¿qué es una angioplastía? Me imagino que la mayoría de ustedes conocen el término o la mayoría de ustedes prácticamente ya lo han leído. Prácticamente es lo que le he venido explicando en estos días, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento más frecuente para tratar la enfermedad coronaria. Se realiza abriendo una o dos obstrucciones en los vasos sanguíneos que dificultan el riego del corazón. La angioplastía suele ir acompañada de la implantación de un dispositivo conocido como stent, pequeño cilíndrico de malla metálica, como lo pueden visualizar, y hay otros tipos de stent en el cual es en forma de balón. Entonces tenemos dos tipos de stent que realmente en la actualidad se están usando, ¿no? Un poquito más lo de la malla metálica. Pero si ustedes ven en la figura A, miren de qué manera, por medio del catéter, de qué manera ingresa.
vemos en este gráfico en el A. En el B, posteriormente, se infla el balón. Miren cómo queda cuando esté en forma de balón. Y posteriormente, miren cómo queda el stem cuando es en forma, cuando es malla metálica. Tipos de angioplastías. Actualmente, como les venía explicando, se usan dos tipos de dispositivos para realizar una buena angioplastía, ¿sí? La una es con el balón que les expliqué, ¿sí? Como se pueden dar cuenta acá, a la placa de grasa, la placa de ateroma en esta arteria, en el gráfico A, la arteria con sus placas de ateromas, y prácticamente el catéter ingresa con el globito. En el gráfico B, se infla el globito, y posteriormente verificamos en el C, con balón, cómo se dilata prácticamente el vaso. En el dispositivo, en la colocación de stent de malla metálica, nos damos cuenta acá por medio del catéter también cómo ingresa la malla, ¿sí?, a la arteria. Vean las placas de ateroma, para estar ocasionando la obstrucción, y posteriormente miren también, se infla un globito que queda posterior, y la malla metálica prácticamente queda en la luz y en el centro de la placa de ateroma. Entonces prácticamente aquí queda un stent abierto. Si se dan cuenta acá en el gráfico C, miren prácticamente cómo queda el lumen del vaso. Esto para que tengan la idea de los tipos de angioplastías que se puede realizar. Angioplastías con balón están formados por un sistema tubular largo de doble luz, un axial para introducir la guía que va a permitir conducir el sistema, y otro lateral para el hinchado o el insuflado del balón, lo que hace que un extremo tenga dos puertos adaptables a conos de jeringas, como ven en el gráfico. Y en el otro extremo se encuentra el balón hinchable. Con stent, como les decía, son dispositivos en forma de malla, son expandibles, introducidos, prácticamente se quedan plegados. Entonces, también son expandibles, vienen con balones en la parte proximal, y en la parte céntrica obviamente viene la mallita metálica. Se montan sobre catéteres de los utilizados en la angioplastía. Posteriormente, y una vez desplegado el dispositivo, al hinchar el balón, se va a retirar el catéter y va a quedar prácticamente el stent, el cual me va a ayudar a una vasodilatación y lógicamente a una mejor perfusión sanguínea, ¿sí? Tenemos estos tipos de stent, que es por lo general el material en el cual se los realiza. El convencional normalmente es de acero o cromo cobalto. Hay uno que obviamente también viene recubierto de fármacos, o son liberadores de fármacos o de medicamentos. Proporciona el mismo soporte estructural que los stent convencionales, pero además está recubierto de polímero que mantiene el fármaco en los stent y ayuda a liberar gradualmente la dosis exacta de fármaco en la zona afectada. De esta manera contribuye a prevenir la restenosis, la cual sí se podría, lógicamente, producir. Acordémonos que tenemos pacientes en el cual ya han sido colocados stent. Lógicamente, este es el riesgo, porque el stent podría, obviamente, restenosarse, y posteriormente a este tipo de paciente se le colocaría este tipo de stent liberadores de fármaco para evitar la restenosis. Entonces, tengamos claro eso. Por lo general, actualmente se comercializan dos endoprótesis de este tipo. Cordicipher, que libera sirolimus agentes inmunosupresores, y el Boston Scientific Taxus, que libera paclitaxel, agente antineoplásico. Entonces, el Verolimus es otro fármaco que está allí, siendo evaluado actualmente, pero lógicamente los más usados son los que estuve mencionando, o para que tengan una idea. ¿Alguien me preguntó algo? Las vías de acceso. Las vías de acceso en la actualidad, bueno, anteriormente, la vía de acceso más usada para los cateterismos era la femoral, ¿sí? Era por la arteria femoral,
a nivel de la zona inguinal. Pero en la actualidad, buscaron otra vía de acceso que tenga menos complicaciones y que sea un poquito más fácil el manejo, en el cual tenemos la vía de acceso por medio de la arteria radial. El manejo va a ser más cuidadoso, ¿sí? Se va a un vaso más pequeño, de pequeño calibre, y lógicamente si hay vasoespasmo, se va a dar nitroglicerina o calcio antagonistas antes del procedimiento, si que realmente se logra ver vasos. Pero va a haber reducción de complicaciones relacionadas con la punción en el acceso vascular. Al contrario de cuando se hacía el acceso femoral, las complicaciones vasculares que más se provocaban, que más se daban, eran los hematomas, los pseudoaneurismas, las fístulas arteriovenosas y los hematomas retroperitoneales. Entonces, realmente, el acceso radial en la actualidad está yendo muy bien porque las complicaciones son mucho menores que el acceso femoral, ¿sí? En la práctica, realmente, cuando uno hace un cateterismo por medio del acceso femoral, el médico o el residente o la persona que esté en el procedimiento tiene que hacer compresión fuerte por lo menos entre 1 a 2 horas para evitar por el gran calibre de la arteria femoral cualquier tipo de complicación. Y los que más se han encontrado son los que prácticamente les menciono, ¿sí? Entonces, más o menos acá vemos un gráfico cómo introducen a nivel inguinal la parte femoral con el catéter, y mire lógicamente acá cómo llega de la aorta a las ramas que se quieren. Beneficios con la colocación de stents. Vamos a ver eliminación o reducción del dolor precordial, la angina de pecho. Vamos a disminuir prácticamente, en resumen, el cuadro clínico o los síntomas que el paciente tiene. Disminuimos los riesgos, todos los scores de riesgo lógicamente van a disminuir, y obviamente va a disminuir prácticamente a que el paciente llegue a hacer algún tipo de complicación, como llegar a hacerme un shock cardiogénico. Entonces, aparte de eso, voy a bajar dosis de las medicaciones, en el cual tenía obviamente la terapéutica del paciente. Vamos de a poco a ir disminuyendo dosis con el beneficio de haberle colocado ya la stent. Y lógicamente va a haber menos riesgos de restenosis por la vasodilatación, lógicamente, que me va a ayudar y que me va a provocar. Los riesgos de la angioplastía, podemos ver acá, daño en los vasos sanguíneos, molestias y sangrados en la zona de inserción del catéter. Podría haber reacción alérgica porque acá se usa contraste. Me puede provocar arritmias en el momento del pase del catéter, ¿sí? Por algún contacto con algún sistema de conducción. Puede haber daño renal por el contraste. Podría haber hacerme reinfartos, lógicamente. Accidente cerebrovascular, claro, por algún trombo que yo desprenda y mande un émbolo a nivel cerebral. Restenosis por crecimiento excesivo de tejido en la arteria, lógicamente al pasar de catéter puede ocasionar daño. Entonces, sí tenemos riesgos, sí tenemos complicaciones, lógicamente esto tiene que hacerlo un médico que se encuentre en su totalidad, en su capacidad, y un médico que tenga una buena experiencia. Suele ocurrir 6 meses después también de la intervención en un 30% de los pacientes que han sido intervenidos sin stent y a un 15% con stent. Lógicamente esto se podría dar. Y lógicamente podríamos tener coágulos. Veamos acá en este gráfico, miren en este gráfico de aquí, cómo es la colocación de esto. Tenemos la placa de ateroma, miren. Prácticamente catéter, lo pasamos por medio de vía de acceso femoral, por la aorta y vamos
obviamente a llegar al lecho obstruido. Entonces colocamos, si vamos a ver en este gráfico de aquí, colocamos el catéter en la arteria obstruida prácticamente y en acá expandemos prácticamente. Miren cómo hace, cómo logra prácticamente vasodilatar, dilatar el vaso y lógicamente permitir que haya una mejor perfusión. Este es un gráfico prácticamente, no un gráfico, una imagen. Miremos aquí en el gráfico A, miren esta imagen de cateterismo de cinecoronariografía, en el cual tenemos a nivel de la coronaria derecha, miren, en todo el trayecto de la coronaria derecha, descendente posterior, en el tercio medio tenemos esta obstrucción, como ustedes se dan cuenta de acá, no pasa el flujo, se puede visualizar un poco mejor, y miren en el momento cuando ponen y logran poner el stent. Miren la imagen en el casillero A, cómo se corta el flujo aquí, miren por medio de contraste en la derecha, medio proximal, y veamos en la imagen C cómo se pone el stent, logra dilatar la parte. Esta es una imagen que así lo vamos a ver. Por lo general, si ustedes entraran a alguna área de hemodinamia a hacer cateterismo y a ver angioplastía, de esta manera vamos a ver dibujado el árbol coronario. Muy bien. Entonces, hay que hablar de códigos a nivel de estos tipos de pacientes. Tenemos que hablar un poquito de los códigos del infarto. ¿Sí? La estrategia de reperfusión en pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST es el avance más importante en el tratamiento del infarto de miocardio en los últimos 30 años. La reperfusión puede conseguirse con fibrinólisis, con angioplastía o con una combinación de ambas técnicas dependiendo del caso. Es una carrera contra el reloj. Lo dice aquí, el tiempo es músculo. Mientras más tiempo pasa, el músculo se me daña más. Mientras menos tiempo pasa, yo salvo a ese miocardio. Una reperfusión precoz conlleva una disminución de la mortalidad y va a mejorar la calidad de vida post-infarto. Los objetivos principales de este plan son reducir al mínimo el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas clínicos y el diagnóstico y el tratamiento. Y usar, lógicamente, la mejor opción terapéutica para reperfundir. Entonces, en este código de infarto tenemos criterios de activación, el cual se activa ante un síntoma sugerente de isquemia cardíaca, o sea, dolor torácico opresivo, con irradiación, con signos y síntomas neurovegetativos. Tenemos un dolor que pasa más de 20 a 30 minutos de duración y, lógicamente, una evolución inferior a 12 horas. Entonces, el médico que va a ver al paciente prácticamente a domicilio realiza el electrocardiograma. Entonces, tenemos criterios en el cual vamos a ver elevación persistente del ST medido en el punto J, lógicamente, ¿sí? De 2 o más derivaciones contiguas dependiendo de las caras. Dependiendo de eso, podríamos llegar a hacer algún diagnóstico y prácticamente si lo catalogamos con un infarto con elevación del ST, activar el código infarto para tratar de hacer mejor prevención y que ese miocardio de mi paciente tenga mejor viabilidad, tenga más chance de recuperarse y de no dañarse. Entonces, acordémonos siempre. Si nosotros laburamos o estamos en una casa de salud y determinamos el tipo de infarto, con un infarto, con elevación del ST, prácticamente tendríamos que aplicar todos estos códigos para tratar de mejorar la viabilidad miocárdica de mi paciente. Habría que descartar por electro también, si vemos algún bloqueo de rama izquierda, un bloqueo completo de rama izquierda, que nos sugiere un daño isquémico. Y lógicamente, como digo aquí, pensar en un infarto posterior aislado, obstrucción, lógicamente, dependiendo del nivel en que yo encuentre la elevación del ST, pensar en qué arteria estaría afectada.
general, como dice aquí, si yo tengo una elevación del ST, a lo mejor en la derivación de ABR, ¿sí? O B1 y descenso del ST mayor de 0.1 milivolts en 8 más derivaciones, yo tengo que tratar de solucionar el problema porque ese paciente hemodinámicamente se me va a inestabilizar, y si yo tengo una elevación, como decía al principio, en ABR, sospechar que a lo mejor la obstrucción sea más proximal y la tenga a nivel del tronco de la coronaria izquierda. Se tiene que realizar el electrocardiograma en menos de 10 minutos desde la llegada al domicilio del paciente. Entonces, todo esto son códigos que nosotros como médicos, nosotros como personal de salud, tenemos que tener conocimientos para poder actuar de una buena manera. Si el paciente está hipotenso, lógicamente manejarlo con fluidos intravenosos, ¿sí? Y lógicamente en este paciente no usaríamos ni nitratos ni cualquier tipo de vasodilatador, porque lógicamente vamos a potensarlo. Veamos, este algoritmo es muy importante para la activación de estos códigos. Miren, comienzo de los síntomas. El paciente o el familiar tendría que llamar, por ejemplo, en nuestro sistema de salud, lo que tenemos prácticamente es al EQ 911, en el cual, si ustedes se encuentran con alguien, ustedes están en la casa justamente con el paciente, tratar de llamar lo más pronto posible a la llegada de la ambulancia. Entonces, apenas llega la ambulancia con su paramédico, con su enfermero, con su médico, o el que esté capacitado para manejar pacientes, arrancaríamos, si es un dolor típico, un dolor de pecho típico, lógicamente tendríamos que, de inicio, apenas haber llegado, comenzar y hacerle el electrocardiograma para encasillar al paciente, tener un diagnóstico un poquito más claro, definirlo y saber a dónde me voy a dirigir o a dónde voy a llamar para tratar de solucionar el problema. Entonces, ya tenemos el electrocardiograma hecho. Y veo que es un infarto con elevación del ST. Entonces ya sabemos que al tener un infarto con elevación del ST, tengo opción de pasarle fibrinolítico y tengo opción de pasarlo a un área de hemodinámica, ¿ya? Siempre y cuando llegue a un periodo de ventana de, como le expliqué ayer, entre 90 a 120 minutos, para darle mejor viabilidad a mi paciente. En este algoritmo prácticamente me habla de un goal time o goal estándar en tiempo, en el cual habla de menos 60 minutos. Pero lógicamente, ni por mucho ni por muy rápidos que seamos, nunca vamos a llegar a este tiempo, ¿sí? Siempre vamos a sobrepasar la hora mientras hacemos todos los trámites. Entonces se habla en un espacio de entre 90 a 120 minutos para poder actuar de mejor manera. Entonces, tengo un paciente con un infarto con elevación del ST, pero tengo un centro con hemodinamia. Entonces, si yo tengo el centro con hemodinamia, lógicamente lo llevaría al centro con hemodinamia y prácticamente este paciente, como ya lleva el diagnóstico, lo esperaría para hacerle una angioplastía, es decir, una ICP primaria, una intervención coronaria percutánea primaria, ¿sí? Porque no se hizo nada más. Se lo mandó directamente a hemodinamia, entonces se realizó cateterismo con angioplastía lomal, ¿ya? Pero si yo tengo el diagnóstico de este infarto con elevación del ST, pero tengo un centro sin hemodinamia, acá me dice que la probabilidad de angioplastía lo tendría lógicamente en menos de 100 minutos. ¿Sí? Pero siempre y cuando yo tenga cómo derivarlo a un área de hemodinamia, podría mandarlo, no ponerle fibrinolítico y pasarlo para angioplastía primaria. Pero eso es dependiendo en el lugar donde nos encontremos. Si ese paciente no tiene la posibilidad de ir a un centro con hemodinamia y va a un centro de salud sin hemodinamia, lógicamente a este paciente yo le pasaría fibrinolítico o trombolítico.
¿Ya? Entonces, justamente, esto, por lo general, cuando son pacientes que se los lleva a domicilio, ya prácticamente están activadas todas las redes, todos los procesos de activación, y lógicamente, si ya sé que me va a llegar a mi hospital, yo tendría que tener preparado todo. Si el infarto es de alto riesgo, por lo general es en cara anterior, un paciente tiene un Killing Kimball, que ya lo conversamos un score de mortalidad, más de 2, más de 2, tiene compromiso el ventrículo derecho, tiene la presión arterial sistólica menor de 100, ahí poco hipotensándose, y está muy taquicárdico. Entonces, en el cual yo, después de pasar el fibrinolítico, lógicamente pasaría a pasarle un tratamiento un poquito más invasivo. A lo mejor con drogas vasoactivas, con neutrópicos, dependiendo del paciente. Muy bien. ¿Qué pasa si la trombólisis o la fibrinólisis que yo le realicé a este paciente, que no lo lleva a hemodinamia porque no tengo área de hemodinamia, sale exitosa? Un IAN con un alto riesgo bajo. Si es así, si la trombólisis es exitosa y el paciente está en riesgo bajo, yo lo puedo manejar en mi área, en mi hospital lo podría manejar, con tratamiento médico, expectante lógicamente y conservador, pero cuando no es alto riesgo. Pero si la fibrinólisis prácticamente tengo criterio de reperfusión negativa, no me va bien, lógicamente tendría que llevarlo a una angioplastía de rescate. ¿Ya? Entonces, quiero por favor que tengan claro esto, Nuestro medio, lastimosamente, las activaciones de tercer nivel, las activaciones de estos códigos de infarto, nosotros no la manejamos de una buena forma. Nosotros no la manejamos de una buena manera. Lo que no sucede en otros países más desarrollados, que sí tienen este tipo de activación, que sí tienen este tipo de cosas, que sí manejan estos códigos para poder salvar la vida de un paciente con estos padrones. Prácticamente, este algoritmo prácticamente lo hablamos y quiero que les quede presente. ¿Cuál sería el manejo adecuado para el paciente con un infarto con elevación del estrés? Entonces, por el cual nosotros tenemos un tiempo de ventana, ¿ya? Un periodo de ventana que podríamos esperar hasta 90, hasta 120 minutos, sin problema. Si lo hacemos en una hora, mucho mejor. Ayudaríamos mucho más al paciente. Pero tenemos hasta 120 minutos para tratar de solucionar el problema, ¿ya? En lo que es el periodo de ventana. Posteriormente, dentro de este periodo de ventana, si tenemos área de hemodinamia, está activado el código, está activada la red, en el centro de hemodinamia ya tenemos una puerta aguja en el cual el paciente llega al centro y prácticamente ya están colocando vías de acceso, para posteriormente tener el puerta balón en el cual ya sería prácticamente la colocación del stent. Entonces, recordemos también estos tiempos que nosotros, o estos periodos que nosotros tenemos en pacientes que ya tienen prácticamente un lugar o prácticamente tienen activado la red para llevarlos a centro hemodinámico. Paciente que está en tiempo de ventana o está en periodo de ventana, menos de 120 minutos, en el cual en este centro ya lo esperarían para seguir al siguiente periodo, al siguiente puerta aguja, y posteriormente seguir al siguiente periodo que sería puerto balón, que es lo que por lo general se conoce, pero en centros con hemodinámica. Lastimosamente, como les vuelvo y les repito, por mi experiencia y por la práctica diaria, nosotros no manejamos estos códigos. Lastimosamente, en otros países con más desarrollados sí lo manejan y lógicamente le ayudan mucho y le dan mayor viabilidad al paciente y a ese miocardio. Acordémonos, mientras más tiempo pase, más daño miocárdico vamos a tener.
como lo decían antes, es tiempo-músculo. Entonces, mientras menos tiempo, puedo salvar ese músculo. Mientras más tiempo pasa, más daño le va a causar a ese músculo. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado un poco claro esto de los códigos. Los códigos de infarto que lastimosamente, como les vuelvo y repito, nosotros no tenemos, no lo manejamos en nuestros centros médicos, lastimosamente. Pero así debería de ser. Todo activado para estar preparado, esperando al paciente y para tratar de salvar ese miocardio. Mientras menos tiempo, mejor. Mientras más tiempo, más daño. Entonces, grabémonos los conceptos, grabémonos cómo se maneja un infarto sin elevación del ST. Fisiopatológicamente ya conocemos qué es lo que está pasando. Y, por favor, tener en cuenta que cómo se maneja al paciente con un infarto con elevación del ST, con sus tratamientos y la fisiopatología que la sabemos. Entonces, son dos tipos de tratamientos, son dos tipos de pacientes en los cuales, lógicamente, el de más complejidad es el paciente que tiene el vaso obstruido en su totalidad. Entonces, para esto, el tratamiento médico o un paciente que me llega con un síndrome coronario, prácticamente tendríamos que hacer cardioprotección. Ayer lo mencioné un poco. Primero, podríamos dar lo que es antiagregación plaquetaria, o aspirina, y tipo clopidogrel, que es lo que más usamos en nuestro medio. Entonces, no sé si la doc Pillajo les explicó un poquito a qué nivel actúa. Por ejemplo, la aspirina, no por el sí de que sea aspirina y que todo el mundo dice, ah, sí, toma aspirina, que es para esto, que es para coagulación y todo esto. No es lo mismo que ustedes tengan un concepto o sepan el mecanismo de acción de la aspirina. ¿Por qué yo daría la aspirina? A que solo recetarla porque, bueno, que yo escuché que era para el infarto. No es así. Entonces, en la patogenia y en la fisiopatología de la aterosclerosis, lógicamente por ahí, me imagino que tuvieron que hablar. Acuérdense que la aspirina inhibe a nivel de la vía de la ciclooxigenasa al tromboxano A2, por el cual evita, ¿sí? Evita la producción de plaquetas. Entonces, eso es un mecanismo de acción de la aspirina. Entonces, tenemos que conocer por qué yo le doy aspirina. Muchas personas que dan aspirina, pero sin conocer los factores, sin conocer el mecanismo de acción y sin saber qué riesgo podría ocasionar o qué efectos adversos tiene. Por eso yo repito siempre a mis pacientes, porque a veces llegan pacientes a mi consulta, pacientes de emergencia, que solo sufren de hipertensión, y me dice, doctor, ¿y por qué no me receta aspirina? Entonces yo le digo, mira, la aspirina es para esto y para esto. Entonces tienen que haber, lógicamente, criterios para saber si doy aspirina o no, ya sea por prevención primaria o por prevención secundaria. Entonces, como cardioprotección primaria antiquímica y antiginosa, lógicamente, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, la doy por el mecanismo que les expliqué. Aparte de eso, hay estudios de la aspirina, si ustedes se ponen a leer. Tenemos estudios de la aspirina en el cual hay evidencia de por qué el manejo. Posteriormente hubo un estudio de potenciar un poco a la aspirina, en el cual se hizo un estudio con el clopidogrel, igual posteriormente evidenciaron que potencia a la antiagregación y posteriormente evita que progrese eh, la, 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 la parte de la producción de proteína. Entonces, el clopidogrel, que también lo receto, lo damos en dosis carga, en el momento de que me llegue este paciente a la emergencia, lo voy a dar porque el mecanismo de acción del clopidogrel va a ser a nivel que va a inhibir el ADP, el adenosín disfosfato, el cual también al inhibir este mecanismo, lógicamente evita la producción de la adherencia de las plaquetas. El ADP prácticamente le va a quitar energía por la inhibición de este
para que esas plaquetas pierdan el poder de adherencia. ¿Ya? Posteriormente, en la actualidad, también hay inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A. Uno de ellos se llama Asicimac. Son nuevos antiagregantes plaquetarios, de los cuales realmente se hicieron estudios, no fueron, es decir, no fueron tan favorables en el momento de un episodio agudo isquémico, sino que evidenciaron que ayuda un poquito más a pacientes que van a ir directamente a cateterismo o angioplastía. En ese periodo sí, ayuda posteriormente a realizar alguna angioplastía, tomar por algún tiempo, ¿ya? Pero no en sí, en la combinación, ni con aspirina ni con clopidogrel. Posteriormente a eso, vamos a dar tratamiento vasodilatadores antianginosos o nitratos. Uno de los más comunes, no sé si ustedes, la mayoría, lógicamente han usado la nitroglicerina, ya sea en parches, ya sea intravenoso. Entonces, como es un vasodilatador y nosotros tenemos lógicamente la obstrucción, va a hacer que lógicamente ese vaso obstruido se vasodilate un poquito y lógicamente eh, mejore el aporte de oxígeno, ¿sí? Y disminuya la demanda. Entonces, lógicamente, estos nitratos me van a ayudar muchísimo al paciente como tipo antianginoso para mejorar un poco lo que es. Entonces, esto lo podemos usar en dosis de 5 a 10 microgramos minuto. En paciente, pasarlo entre 5 a 10 minutos, ¿sí? O en infusión continua, posteriormente, dosificándolo con kilo del paciente. Tomando en cuenta las contraindicaciones que tenemos. Si es un paciente que me llega hipotenso, lógicamente tendría que suspender la infusión de la nitroglicerina. Posteriormente también les hablé de los beta bloqueantes. Les hablé de los beta bloqueantes, en el cual hay muy buenos estudios como el USA Carvedilol, también el estudio COGMI y el Capernicus, en el cual los beta bloqueantes, ya sean selectivos o no carioselectivos, actúan como antiaginosos, actúan como antiisquémicos por su función inotrópica negativa. ¿Sí? Cual, lógicamente, disminuye la demanda de oxígeno, pero aumenta el aporte, en el cual, lógicamente, el paciente le vamos a disminuir la carga cardíaca o el trabajo cardíaco, y por lo cual ese corazón va a descansar. Pero está en contraindicado en pacientes que tienen infartos a nivel de cara inferior y me pueden hacer, lógicamente, bradicardias extremas por bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Entonces, a ese tipo de paciente yo tendría que esperar con el beta bloqueador. Pero si es un paciente que no está de esa manera, que está muy taquicárdico, no está hipotenso, yo lo podría dar como inicio, tratamiento de inicio. ¿Sí? Posteriormente también podría agregar antagonistas cálcicos con nodipino, pero en estudios para usar este antagonista cálcico, si ya tengo el beta bloqueante, yo personalmente 1000 veces, por evidencia, usaría beta bloqueante. Tipo cardioselectivos como bisoprolol, metoprolol, nebivolol o no cardioselectivos, el más común y el más conocido como el carvedil. Aparte de esto, puedo dar un IECA o puedo dar un ARA2 para tener efecto de evitar la remodelación cardíaca y lógicamente sí me ayuda un poquito a lo que es evitar que prosiga la vasoconstricción. Posteriormente usamos eh, con antitrombóticos, anticoagulantes tipo heparina. Una de las más usadas es la heparina de bajo peso molecular, y todo el mundo la conoce como enoxaparina, en el cual en pacientes sin comorbilidades renales o importantes, podríamos darle una dosis de 1 miligramos
kilopeso. Le podríamos dar en dosis coagulante, ¿sí? Cada 12 horas sin problema. Kilopeso. Bien. Posteriormente, hasta aquí, les hablé de los anticoagulantes como tratamientos de lo que yo estaba explicando. Esto en todo paciente que me llegue usando un cuadro de un síndrome coronario agudo, tipo angina inestable o tipo infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Hasta ahí llegaría. Cuando el paciente esté posteriormente, vería si hay complicaciones, ya sean mecánicas, ya sean eléctricas, lo que vamos a conversar ayer un poquito, yo iniciaría algún tipo de tratamiento invasivo o posteriormente lo derivaría para que se haga una cinecoronariografía de estudio diagnóstica y posteriormente se amerita algún stent que le hagan, lógicamente, terapéutica o angioplastia. Pero al dar todo este tratamiento y tengo un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, lógicamente, como les estaba explicando, ya tendría que dar, si yo tengo en mi hospital, tengo en mi guardia, fibrinolítico tipo estreptoquinasa o RTPA o alteplasa, le podría dar uso sin problema. Entonces, dependiendo de los criterios de reperfusión que tenga con el paciente, al ponerle un fibrinolítico, tengo criterios de reperfusión positiva, yo podría esperar siempre y cuando el paciente no se me estabilice o no me haga complicaciones. Podría esperar para activar la red de derivación a tercer nivel o área de hemodinamia para posteriormente hacerle de igual manera cinecoronariografía y lógicamente angioplastia. No el caso de que me llega el paciente a la emergencia, pero me lo recibe en alguna clínica que tenga área de hemodinamia en menos de 1 hora, menos de 2 horas, a lo mejor yo esperaría el fibrinolítico y mejor esperaría, posterior a todo el tratamiento médico que le he dado, a mandarlo a hacerle directamente la angioplastia. No sé si hay dudas hasta aquí, pero la idea mía realmente es que se queden con los conceptos, las definiciones, que se queden con las clasificaciones de los infartos, que se queden con los manejos y que se queden con todo esto que les he explicado, pero de una manera de que ustedes en algún momento de su práctica o de lo que estén haciendo prácticamente relacionado a la salud, ustedes puedan actuar de una manera. ¿Algunas preguntas hasta ahorita, por favor? ¿O seguimos avanzando? ¿Alguna duda? Quiero que se graben esto y realmente lo estoy tratando de hacer como entre teórico más práctico. Realmente esto es más práctico, ¿sí? Sino que lógicamente hay que conocer un poquito de teoría. Hay que conocer un poquito de teoría, pero realmente este tipo de temas, ¿sí? Este tipo de patología, realmente es muy, muy práctico. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, por favor? Si no, continuaríamos. Ven ahora o callen para siempre. ¿Continuamos? ¿Alguien pregunta? Félix Alvarado, doctor, en pacientes con infradesnivel también se da fibra. Félix, como le explicaba, acuérdate, el infarto con infradesnivel es un infarto sin elevación del ST. El tratamiento es médico, antianginosos, antitrombóticos, antiisquémicos. No sé si te saqué la duda. Acuérdate, la fisiopatología del infradesnivel o del infarto sin elevación del ST es un vaso que está obstruido parcialmente, suboclusivo. La mancha. Se puede administrar ketorolaco o diclofenaco para el dolor. Por lo general se evita todo este tipo de IECA. Sí, de AINES, perdón. Se evita todo este tipo de AINES, por lo que después, acuérdate que estos también actúan a nivel de toda la vía de la ciclooxigenasa, los AINES. Entonces, pueden potenciar un poco a la aspirina, al clopidogrel que di, y lógicamente puede ocasionar un poquito más, puede ocasionar hemorragias.
al administrar esto. Entonces, por lo general, que sean opioides, por lo general que sea, sí, tipo morfina, tipo tramadol, dependiendo como para bajar, lógicamente, el umbral del dolor. Acuérdate que mientras más dolor tenga el paciente, lógicamente más signos neurovegetativos voy a tener y el paciente se me puede complicar. Entonces, lógicamente, sí hay que tratar de bajar el nivel del dolor al paciente. Pero acuérdense, no podemos aplicar eh, AINES. No se puede aplicar AINES. Está contraindicado realmente. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces continuaríamos. Bien, vamos a ver. Rocío, un infarto del cáncer. Rocío, pero en el momento de ese paciente prácticamente no has hecho nada. Es decir, no has podido hacerle por lo menos un electrocardiograma a lo mejor para saber de qué estamos hablando. Si sospechas clínicamente por un infarto sin tener electro, lógicamente ya tienes que comenzar a cardioproteger, por lo menos. Darle su dosis de ataque de aspirina, su dosis de ataque de clopidogrel, a lo mejor ponerle alguna enoxaparina ya por el momento. Tomarle los signos vitales y ver cómo anda, hasta que puedas llegar a un centro de salud, a una casa de salud. No sé si te saqué un poco de las dudas, pero lógicamente sí tienes que actuar en el momento, actuar con alguien. Ya tienes que darle tratamiento cardioprotector. Y posteriormente ver la forma de cómo derivarlo. Lógicamente tienes que ver la forma de cómo. ¿Está bien? Pues está fuera del alcance. Por eso, Rocío, tú clínicamente de lo que hemos conversado, el paciente refiere dolor precordial típico, radiado o algo de eso, realmente te lo ves con signos, síntomas neurovegetativos, diaforético, ya con náuseas, con vómitos, sudoroso, pálido, frío. Yo sí te recomendaría que le instaures tratamiento médico, lo que más puedas. Tocidilina, clopidogrel, enoxaparina, tratar de darle algo por lo pronto. Tratar de tomarle signos vitales, ver cómo está o ver, tomar el pulso, ver cómo están los pulsos, ver cómo está la presión arterial. Entonces, más o menos de esa manera, por lo menos ir cardioproteger un poco y dar tiempo, pero o sí ese paciente tendrías que sacarlo, como sea tendrías que sacarlo. Es un paciente que te va a llegar a un shock cardiogénico, paciente que se te va a complicar. Lógicamente, si estamos hablando de que sí tenga síntomas, signos y síntomas típicos de un infarto agudo, lógicamente tendrías que hacer medidas preventivas en tratamiento, pero lógicamente, posteriormente sí tendrías que ver la forma de cómo sacarlo del área de esa. ¿Sí? Entonces, espero que los haya sacado un poquito de esas dudas, espero que se hayan grabado un poco eh, los conceptos, realmente el manejo integral que hay que hacer de este tipo de pacientes, tratar de saber manejarlos, ¿sí? Tratar de saber manejarlos, encasillándolos, posteriormente al ya tener la clínica del paciente, al ya estar el examen físico y lógicamente tener que amplíe un poco más en los. Entonces, existe posteriormente más tratamiento de revascularización cuando no se logra, lógicamente, revascularizar, ya sea con todo el tratamiento médico que se le ha dado, que se le ha instaurado, ya sea con
fibrinolítico posteriormente y ya sea hasta con cateterismo de estudios en el cual ya tengo un paciente con antecedentes de infartos, con antecedentes de colocación de stent, y posteriormente en el último cateterismo que se le realiza, se ve una obstrucción a nivel del tronco de la coronaria izquierda, es decir, en la raíz de donde nacen las otras coronarias. Entonces, prácticamente, si yo tengo una obstrucción a nivel del tronco de la coronaria izquierda, lógicamente, por lo general, eso es indicación de hacer cirugía de revascularización miocardio. Y también podría, lógicamente, ser candidato a un paciente en el cual ha tenido ya múltiples infartos y, lógicamente, no logra una estabilidad hemodinámica y cursa con anginas de pecho. Se trata de una cirugía compleja que precisa de estenostomía. Es una cirugía prácticamente abierta y de circulación extracorpórea. Es decir, que se realiza una estenostomía y lógicamente el corazón lo sacan y lo conectan a una circulación extracorpórea como para poder realizar todo este tipo de bypass y de injertos. 67 zonas y Favaloro usaron puentes vasculares con injertos llamados bypass sobre estenosis coronaria, es decir, sobre obstrucciones en las coronarias, que aliviaba la sintomatología de los pacientes. Entonces, posteriormente a esto, si se dan cuenta, este René Favaloro es un doctor muy famoso, muy conocido en la Argentina, y en el cual tiene una fundación que se llama Fundación Favaloro, en el cual la fundación realiza todo tipo de cardiología. René Favaloro fue un médico muy querido en la Argentina, pero prácticamente en el gobierno, si no me equivoco, de la época de Perón, él estaba totalmente endeudado porque él hacía muchas obras de caridad en su fundación, una fundación, pero en el cual hubo tiempos muy difíciles para él, en el cual se vio atrapado y se vio atrapado en deudas porque no podía sobresalir. Posteriormente entró en un cuadro de ansiedad y depresión y él, un poquito de historia que lo conozcan porque él fue prácticamente uno de los fundadores del bypass. Muy bien, tenemos tipos de injertos. La vena safena, colocada en una posición inversa proximal a la aorta y distalmente a la arteria coronaria. Del punto de esto, lógicamente, puede haber aterosclerosis del 45% a los 5 años de la intervención. Y también tenemos injertos en la arteria mamaria interna, dependiendo por el diámetro del vaso, más parecido al diámetro del vaso. Más frecuente, en el momento de hacer un bypass, agarran de la vena safena y de las arterias mamarias y hacen obviamente también puentes venosos. La vena safena, porque son uno de los vasos más parecidos a la de las arterias coronarias. Hay otros injertos que por lo general no es tan común, pero anteriormente sí los hacían. Agarraban también injertos de la arteria gastroepiploica, epigástrica inferior y arteria radial. Requerimiento imprescindible. Tiene que tener buenos lechos distales, vasos nativos sobre los que se implantan los injertos, en el cual posibilita la anastomosis distal del injerto con el vaso nativo, para que mejore lógicamente la perfusión y lógicamente el injerto se coloque. Si el vaso es menor de 1.5 milímetros, obviamente la cirugía puede ser inviable, es decir, no puede ser tan viable porque no tiene el diámetro o no tiene el tamaño de la arteria nativa prácticamente.
Entonces, si el vaso es menor de eso, de este tamaño, lógicamente la cirugía no se podría dar. En pacientes con cardiopatía isquémica, recomendable revascularización completa. Como lo dije antes, indicaciones. Cuando hay enfermedad del tronco común izquierdo y también cuando hay enfermedad coronaria de 3 vasos. Especialmente cuando ya tenemos disfunción ventricular izquierda. Es decir, la indicación de la CRM o de la cirugía de revascularización miocárdica indicada en pacientes que ya tienen obstrucción del tronco y que tengan enfermedad coronaria de 3 vasos. Es decir, que esté la descendente anterior obstruida, la circunfleja y la coronaria derecha con su descendente. Prácticamente es un paciente que es candidato a cirugía de revascularización miocárdica, por lo que no se va a poder repetir de otra manera. En la actualidad hay hemodinamistas cuando hay una obstrucción del tronco o enfermedad del tronco. Hay hemodinamistas que sí tienen experiencia con métodos hemodinámicos, no quirúrgicos, pero que realmente no han resultado como han esperado, no ha habido resultados como han esperado. Pacientes con angina estable, según su sintomatología, según la extensión de la isquemia, según la localización de las lesiones y la disfunción ventricular, también lógicamente sería una indicación. Entonces, prácticamente, estos son todos los tratamientos que nosotros tenemos para tratar de revascularizar ese vaso que se encuentra obstruido. Muy bien, le voy a hablar un poquito de la enfermedad vascular periférica como tema prácticamente, en el cual, como definición, es una de las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis que afecta a la aorta abdominal y sus ramas terminales. Se caracteriza por estenosis u obstrucción de la luz arterial debido a placas de ateroma que se originan en la íntima y proliferan hacia la luz arterial provocando cambios. Acordémonos cuando hablamos de enfermedad vascular periférica, por lo general, como lo dice aquí, van a afectar por medio de la aterosclerosis, van a afectar a la aorta abdominal posteriormente con sus ramas terminales. Los factores de riesgo aquí sería el sexo, la edad, el tabaquismo, la hiperhomocisteína, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes, marcadores inflamatorios obviamente activados y el estilo de vida del paciente. Todos estos son factores de riesgo para que una persona pueda hacer edad periférica. El tabaquismo prácticamente es uno de los venenos, es uno de los principales. Posteriormente, las dislipidemias, la dislipemia, la diabetes, lógicamente también, y el estilo de vida del paciente. Cuadro clínico del interrogatorio, el paciente va a presentar cualquiera de estos factores de riesgo que los mencioné al principio, y lógicamente va a tener síntomas relacionados con el bajo flujo sanguíneo a nivel. Coloración física, vamos a darnos cuenta de la coloración, lógicamente siempre viendo por lo general en forma bilateral. Si el problema está en el miembro inferior derecho, yo siempre tendría que compararlo con el miembro inferior izquierdo. No se olviden de eso, porque si no, lógicamente no voy a salir de dudas y voy a ver si es que hay diferencia o no. Tendría que ver la temperatura también, el llenado capilar distal, cómo está, la integridad de la piel y lógicamente la presencia de los. Esa exploración física prácticamente yo sabría cómo está la parte vascular de ese caso, la parte periférica. Cuando hay isquemia, cuando encontramos isquemia a nivel arterial periférico o vascular periférico, el paciente puede referir dolor, anestesias, va a haber ausencias o pulsos bajos, va a haber hemiparesias,
por palidez, y poiquilotermia, en el cual habría modificaciones en lo que respecta a la temperatura. Dentro de las complicaciones, miren este miembro inferior, este paciente, nos pueden hacer úlceras, prácticamente de tipo vascular. Lógicamente podríamos llegar por la falta de flujo a una gangrena. Y lastimosamente, necrosis, y lastimosamente terminaría en una amputación. Dentro de lo que es el tratamiento, tendríamos tratamiento farmacológico, no farmacológico, y por último quirúrgico. Dentro de lo farmacológico, uno de los más conocidos es el cilostazol. Podríamos usar ácido acetilsalicílico, clopidogrel, pentoxifilina, que es lo que más se usa. No farmacológico, no usar ropa ajustada a nivel del miembro afectado, mantener las extremidades protegidas siempre del frío, no elevar las extremidades mucho, hacer ejercicio, un calzado especial y lógicamente suspender el tabaquismo y prácticamente estar en un tratamiento adecuado y controlado de alguna otra comorbilidad tipo lipemia, tipo hipertensión, tipo diabetes, obesidad. Y en lo que es quirúrgico, prácticamente hacer una revascularización endovascular, tratar de quitar esas placas que están obstruyendo la circulación normal, y lógicamente también hacer injertos autólogos o sintéticos en el sistema circulatorio afectado. También se lo podría hacer en lo que es la parte química. Posteriormente también podríamos tener problemas a nivel, que son muy frecuentes, a nivel de las arterias carótidas, en el cual también tenemos enfermedad aterosclerótica, y sí nos puede ocasionar síntomas que realmente el paciente nos va a referir como lipotimias, desmayos, o realmente pérdida de la conciencia, en el cual a nivel de las carótidas, si yo llego a tener placas de ateroma que me obstruyen más del 75%, lógicamente ese paciente sí podría ocasionarle síntomas, sí podría estar síntomas. Es que, como lo que le estuve, haría lipotimias frecuentes, o haría paciente que haría síncopes a repetición. Entonces, prácticamente con esto terminaríamos lo que es todo el tema, todo el segundo tema de lo que es cardiopatía sistémica, con todas las enfermedades prácticamente ateroscleróticas que tenemos. No sé si hay alguna pregunta, por favor, si hay alguna duda con respecto a todos estos temas que hemos conversado, ¿sí? Por favor, hacérmelo saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Entonces, lo que más me interesa a mí, lógicamente, es que ustedes eh, estén atentos y hayan aprendido los conceptos, las definiciones, la clasificación de los síndromes coronarios con sus respectivos esquemas de tratamiento y manejo, que es lo posteriormente al tratamiento no invasivo, que es lo que sigue con el tratamiento invasivo, prácticamente hasta cirugía de revascularización. No sé si hay alguna duda, si algo no les quedó muy claro, no sé si algo quieres que les repita, por favor, hacedmelo saber ahora, si no, damos por concluida la clase de hoy. Entonces, ¿no hay preguntas? No hay preguntas, de esta manera culminamos prácticamente.
Doctor, creo que sí tenemos unas preguntas en el chat. ¿Eh? Ya estoy bien. A ver. ¿Eh? Ismael. ¿Qué tanta probabilidad hay en que su problema se ve a este? Ismael, no sé si me la puedes repetir porque no te entiendo muy bien. Era Angie, sobre este último tema, la necrosis también se puede producir por un TEC. No, Angie, acuérdate que la necrosis más la vemos en la parte arterial, ¿sí? Más por la parte arterial. En lo que es el TEC, hablamos de tromboembolismo pulmonar. No. Al hablar de tromboembolismo pulmonar, acuérdate que el que me puede ocasionar esto, si es un paciente que tenga una trombosis, pero más una trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda me podría ocasionar un tromboembolismo pulmonar. Eso sí, si el paciente no está en tratamiento con anticoagulación. Pero no tiene nada que ver con lo arterial, Ángela. No tiene nada que ver. Acuérdate que son dos sistemas distintos, el venoso y el arterial. No sé si saqué un poquito de duda a Angie. No sé, Ismael. No sé si me puedes repetir la pregunta. No la entendí. Déjame ver si. María. Buenas noches. Pueden pasar la diapositiva. Ya, María, se la vamos a pasar. Angie, listo. Sí. Porque qué tanta probabilidad puede tener una paciente que tiene POC, tiene varices internas. Sí, Rocío, lógicamente, tiene comorbilidades y factores de riesgo. Ya si me hablas que es una paciente obesa, ya posteriormente tiene varices, como dices, internas, externas, lo más probable que el sistema circulatorio, el sistema arterial también, lógicamente, tenga enfermedad aterosclerótica. Lo más probable, ¿sí? Entonces, si tiene factores de riesgo, lógicamente, sí me puede hacer un infarto en cualquier. Peor si no está con cardioprotección o con algún tipo de prevención. Sí, no sé si a lo mejor Ismael, que no te puedo responder, la pregunta no la entiendo muy bien. ¿Qué tanta probabilidad hay en que se produzca posterior a fenómeno? Bien. Ismael, no sé si, por favor, sacarte de las dudas. Bien. Entonces, sí, realmente estamos por pasar las diapositivas, no se preocupen, ya las vamos a pasar ahora. Ahora que terminemos, se las voy a pasar a Shirley para que las comparta, ¿ya? Entonces, no sé si hay más preguntas, por favor.
Bueno, espero realmente que les haya sacado de muchas dudas. Es un tema muy importante realmente. Son enfermedades que por lo general siempre las vamos a ver. Entonces, tratemos de hacer, de hacer las cosas bien, con un simple examen físico, con un simple electrocardiograma. Toquemos al paciente, toquemos. Siempre hay que tocar al paciente. Una buena anamnesis. Anamnesis, un buen examen físico y posteriormente complementarlo con la coherencia. Hagamos un buen diagnóstico. ¿Sí? Buen diagnóstico, no derivemos pacientes por derivar, no manejemos pacientes, sino tratemos de hacer bien. Muy bien, no sé si hay más dudas por ahí. Simplemente nos vamos a seguir viendo con lo siguiente. ¿Ya? Doctor, parece que no, ya no hay más preguntas. Bien, entonces, bueno, me despido y que tengan muy buenas noches. En sí, creo que eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana nos veremos con con la doctora, creo, ¿verdad, doctor? Sí, sí, con la doctora Pillajo, si no me equivoco, va a hablar de todos los factores de riesgo cardiovasculares. Ah, listo. Listo, doctor. Entonces mañana nos veríamos con la doctora Pillajo. Todos los participantes, muchas gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias. Nos veríamos el día de mañana. Bueno, hacen bien. Listo, que tengan una linda noche. Nos De igual vemos. manera, muy amable, gracias.